están? Espero estén súper bien. Bienvenidas nuevamente a un nuevo video, bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a traer una receta muy versátil, una receta muy fácil de preparar y que queda muy rica, para que pues la incluyan en el menú de ustedes. Les quiero contar que hoy es martes. Me fue muy difícil organizar el menú el día viernes y el día sábado, o sea, para el viernes para ir a comprarlo el día sábado, porque mi hija estaba de cumpleaños el domingo. Entonces, pues nosotros como familia estamos acostumbrados a hacer un desayuno así súper especial para el cumpleañero, y pues como el domingo madrugábamos para irnos a la iglesia y todo, entonces pues como que quedaba difícil organizarle el desayunito, entonces empezamos a hacerlo desde el sábado. El sábado le hicimos el desayuno, estuvimos en familia, el domingo pues también salimos, y el lunes también, como fue festivo, pues resultamos saliendo también. Entonces pues nos la pasamos todo el fin de semana celebrando el cumpleaños de mi niña. Gracias a Dios pues nos fue muy bien. Bueno, no les compartí porque pues no estoy como todavía acostumbrada a grabar así afuera y todo. No sé, como que no tanto por grabar afuera, mentiras, porque no me da no me da pena, sino que es como que los momentos así especiales, entonces uno como que por estar grabando, como no estoy así acostumbrada a ser tan espontánea todavía para grabar, entonces como que pues son momentos especiales, entonces no sé si grabar o estar con la familia, bueno, no sé, pero pues no me fue fácil, la verdad no me fue fácil, y pues dije, ay no, ya no, no grabé, y pues bueno, no les pude compartir, pero más adelante les voy a compartir, chicas, estos momentos. Bueno, les voy a compartir la receta. Les cuento que por esto no pude hacer el menú, pero sé que con lo que me quedó en la nevera, ya revisé más o menos, con lo que me quedó en la nevera puedo organizar un menú para esta semana. Y eso también les voy a compartir ahora más tarde, pues lo que me quedó y cómo organizo el menú que lo voy a organizar hoy para este resto de semana. Entonces, pues nada, chicas, vamos. Hoy es, ya les dije que es martes, ¿cierto? Sí. Entonces, hoy es día de limpieza de la cocina, pero tengo que hacer una diligencia. Si no alcanzo, les comparto la limpieza de la cocina, si no, pues sí se las quedo debiendo. ¿Listo, chicas? Entonces vamos a hacer la receta. Espero les guste mucho y la preparen en sus casas. Bueno, niñas, aquí voy a preparar el guiso como siempre lo preparo. Ustedes saben, pongo a sofreír un poco las verduras, que es cabezona, pimentón, tomate, y ahorita ya le voy a poner una cucharada de ajo, o si tienen ajo en el ajo normal, bueno, como ustedes utilicen el ajo. Le voy a poner ajo, esto ya lo licúo, y ahí mismo donde puse a sofreír eso ya la saqué para licuarla. Ahora pongo a freír papa y zanahoria. Esta la tengo, papa y zanahoria así en trocitos grandes, no la quiero en trozos pequeños. O sea, le puse un poquito más de aceite y la pongo a freír. Bueno, niñas, acá ya estoy sofriendo las albóndigas. Allá ya está el arroz. Aquí le puse unos pedacitos de guatila, porque pues a mí sí me gusta la guatila y tenía ahí guatila, entonces le puse esos pedacitos de guatila. Esto ya está un poco sofreidito, entonces le voy a poner el guiso. Después de ponerle el guiso, no le había puesto ajo porque ahorita tengo ajo en pasta, entonces le voy a poner de una vez una cucharada de ajo. Ya le puse sal, cúrcuma y pimienta. Lo pongo ahí a cocer. Y le agrego las arvejas. Este es un estofado de verdura con albóndigas. Listo. Ahora la tapo y lo dejo ahí mientras se doran las albóndigas, y cuando ya estén lo ponemos mientras se doran las albóndigas, y luego ya simplemente las ponemos en el estofado cuando ya estén doradas, que se cocinen con las verduras ya, para que pues suelten sus jugos con las verduras. Bueno, niñas, sí, ya le puse las albóndigas, bueno, le eché el guisito como vieron,
Y ya las albóndigas después de sofreídas, se las echo ahí, lo dejo conservar un poquito y listo. Eso fue todo. Y así quedó, niñas. Miren. Este es el estofadito de albóndigas con verdura. Bueno, niñas, y quería mostrarles el menú semanal, cómo me quedó, porque pues lo organicé hasta hoy, como les dije. Pues el día de hoy fue huevos, salchicha, café, pan, estofado de verduras, que lo hice con papa, zanahoria y arveja, y pues carne molida, arroz con fideo. Lo único que compré hoy fue la carne, obviamente, y arveja, porque pues tenía en la nevera zanahoria, tenía papa y arroz compré. Sí compré arroz. Miren, el arroz lo compro así. Por eso les contaba que no iba al supermercado, pues porque voy comprando así. Entonces ustedes saben que yo uso el Flor Huila y ya empaqué el arroz. Esta no la compré, la voy a hacer ahorita, pero no la compré hoy. Compro el paquete de arroz. Compré leche también, compré leche y compré papel higiénico. Entonces, pues voy comprando así lo que es del mercado en las tiendas sin pues hacer el mercado semanal como les había comentado, ¿no? Bueno, mañana, entonces mañana es huevos, todo lo hice conforme lo que me quedó en la nevera. Mañana son huevos con espinaca y salchicha. Voy a hacer moca, café moca y tostadas. Ya compré las tostadas y me quedaron espinacas, entonces pues ahí voy. Mañana voy a hacer una verdura china, como el sábado no hice el arroz chino. Bueno, les voy mostrando acá. ¿Qué me quedó? Miren, me quedaron los pepinos. Acá me quedó el brócoli, el coliflor, un poco de lechuga, el zucchini y el calabacín. Me quedó espinaca, me quedó pimentón y pues los tomates que me habían quedado hoy ya los gasté esta tarde en el estofado que hice. Aquí me queda una zanahoria todavía, miren ahí. Acá me queda espinaca, ya está empacadita la espinaca. Acá me queda cilantro. Ah, no, estos son los tallitos de la espinaca. Allá tengo las hojas, acá tengo los tallos de la espinaca. Ay. Acá tengo los tallos. Acá me queda cilantro. Y esto es cebolla cabezona. Esto es lo que me quedó de cebolla cabezona. Por aquí tengo los pepinos. Estos no los incluí. Bueno, no los incluí en el menú semanal. Como no los incluí, con esos pepinos voy a hacer unos pepinos agridulces y se los voy a subir en un video en estos días. Bueno, me quedaron pepinos. Acá me quedó cebolla larga. Me quedó coliflor no, sino cubios. Y esos tampoco los incluí. Y acá el puerro. Bueno, tendré que incluir los cubios porque la verdad me olvidé de los cubios acá en el menú. Me olvidé de los cubios, niñas, porque miren, por lo menos mañana voy a hacer verdura china, plátano, arroz frito. ¿Por qué plátano? Porque pues tengo plátano cocinado ya. Entonces, ese lo voy a gastar mañana. El jueves voy a hacer crema de puerro, pechuga asada, arroz verde, que pues es para utilizar la espinaca, y ese arroz verde lo hago con espinaca y con cilantro. El viernes voy a hacer ensalada, arroz, no sé en dónde incluir esos cubios, niñas. Porque miren, el viernes voy a hacer ensalada, arroz a la jardinera, cerdo barbecue, plátano, brócoli y coliflor. Bueno, no sé cómo iré incluyendo los cubios. ¿Qué me faltó por incluir? Los cubios y los pepinos. Los pepinos no tengo problema porque sí voy a hacer unos pepinos agridulces para que los vean cómo los preparo, pero los cubios sí tengo que gastarlos esta semana, o no sé si me den aguante hasta la otra semana, pero bueno, voy a mirar a ver. Bueno, y eso era todo. Quería mostrarles así como el menú de esta semana. Y pues ahorita voy a hacer una gelatina para los niños y listo.